Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Muy buenos días, respetables oyentes. Gracia y paz del Señor Jesucristo para ustedes en esta hermosa mañana, la cual nos regala nuestro Dios y quien nos dice en su palabra que disfrutemos de sus misericordias que nos ha obsequiado junto con este precioso amanecer. La siempre única, refrescante y edificante es la emisora que escuchas, Dinámica 92.9 FM, y por supuesto, tu programa bíblico favorito de esta hora, Conectados al Camino, siempre en movimiento, en el cual vamos a estar laborando para ustedes Adriana Osorio de Coello en la producción y Henry Rodríguez, quien moderará para ustedes hoy. Vamos a iniciar nuestro programa, como siempre, con la oración Nos Conecta. Señor bondadoso, bueno, misericordioso, te agradecemos en esta mañana por este nuevo día que tú nos permites tener, por darnos un buen descanso, Señor. Gracias por tus misericordias renovadas cada mañana. Gracias por Cristo, gracias por el Evangelio que nos salvó, que nos alcanzó. Gracias porque nos has traído, Señor, a tu luz admirable. Gracias por santificarnos, gracias por tu Espíritu Santo. Rogamos, oh Dios, hoy tu asistencia, tu ayuda, que tu nombre hoy sea exaltado, oh Dios, que podamos aprender, que podamos, Señor, ser edificados por medio de tu palabra, Señor. Sea usted asistiéndonos en esta mañana. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Así es, por WhatsApp y mensajería de texto usted puede interactuar con nosotros a través de los números 0412-051-0645 y 0412-056-4959, 0424-539-5991. Puede escucharnos en la web en www.radiodinamica.com.be/Barquisimeto. En Telegram tenemos nuestro canal Conectados al Camino, donde puedes unirte y escuchar todos nuestros programas que están allí grabados. Vamos a nuestra sección, una frase, una reflexión. ¿Desde cuándo no es ejercitada nuestra mente con las verdades de Dios? En la medida que conectemos las percepciones bíblicas con las experiencias cotidianas de la vida, invirtiéndoles el tiempo necesario, estaremos ejecutando en nuestra mente el ejercicio ideal. A esto le podemos llamar meditación cristiana. Hasta aquí, una frase, una reflexión. Hoy en nuestra sección Caminando con Jesús tenemos un tema que hemos titulado La meditación cristiana, rescatando una práctica piadosa. Nuestro texto base se encuentra en el Nuevo Testamento, en la Epístola de Santiago, capítulo número 1, versículo número 25. Nuestro invitado de hoy es el hermano Henry David Rodríguez, miembro de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, quien nos estará compartiendo de este interesante tema. Bienvenido, hermano Henry David, a Conectados al Camino. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Un gusto estar acá y pues meditar y reflexionar en esta hermosa práctica y pues el Señor sea edificándonos en esta mañana. Qué bueno, así esperamos porque siempre el Señor se glorifica. Quiero abrir un paréntesis aquí, obviamente con el respeto que se merece toda la radio audiencia, para decirles y aclararles para que no se vayan a confundir con las voces. Es decir, no es una sola voz la que está sonando, sino son dos voces diferentes. Lo que ocurre es que mi invitado es también mi hijo y por lo cual, para la gloria de mi Señor, nos ha permitido estar juntos nuevamente, luego de 24 años que el Señor me permitió estar en mis inicios haciendo radio aquí en Dinámica. Y digo, el Señor nos ha permitido estar juntos nuevamente porque mi hijo me acompañó en diversas oportunidades acá en cabina, obviamente como niño, ¿no? En ese tiempo tan hermoso, sus 9 años, 8 años, pero solo como compañero, aunque por allí algunas veces creo que logró dar sus saludos. El Señor es tan bueno y me permite este momento importante para mi vida de tener a mi hijo de invitado y así continuar glorificando su nombre. Así que bueno, hijo, entremos en materia iniciando con una lectura de un texto para el cual va a ser de introducción a lo que va al desarrollo. Dice
En el Antiguo Testamento, el libro de Josué, capítulo número 1, versículo número 8, dice de esta forma: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Con esto damos la introducción. Adelante, Henry David. Gracias, amado Padre. Bueno, quiero, antes de pasar a revisar los textos que hoy vamos a leer, una introducción breve de lo que vamos a compartir en esta mañana. Y pues esta palabra meditación pudiera catalogarla, por así decirlo, como una palabra adoptada por el mundo y abandonada por la iglesia. Y es que esta palabra meditación suele siempre relacionarse con prácticas mundanas, con prácticas orientales, puede ser llamada yoga, el budismo, y pues bueno, suele invitarse a la persona a que coloque su mente en blanco, a inducir el alma, y pues todo este tipo de prácticas bastante extrañas. Y dentro de las iglesias, lamentablemente, suele suceder algo similar. Hay cristianos que le mencionas esta palabra meditación y su primer pensamiento se va hacia este tipo de prácticas. Y pues esto nos da a entender de que la meditación cristiana es una práctica que no es familiar. Esta palabra no está siendo muy familiar en muchas iglesias y muchos cristianos, y pues sucede esto de que las personas se van a pensar que son prácticas extrañas y no bíblicas. Definamos el término meditar. Una definición sencilla de cualquier diccionario dice que es pensar atentamente y detenidamente sobre algo. Entonces vemos que es algo a lo que yo debo dedicarle tiempo. Lo primero que la definición me dice es que debo pensar atentamente y detenidamente debo dedicarle una atención a algo particular. Y la meditación cristiana, siguiendo con la definición, esta es una definición que me gustó mucho de un puritano llamado Isaac Ambrose. Él dice que la meditación es una firme inclinación de la mente hacia algún tema espiritual, discutiéndolo con nosotros mismos hasta arribar a algún resultado provechoso. Es una inclinación de la mente, es poner mi mente a trabajar, es poner mi mente a pensar. Y él agrega diciendo, discutiéndolo con nosotros mismos. Es un tema en que yo puedo estar hablando conmigo mismo acerca de un tema en particular, entiéndase las escrituras, el evangelio, Dios, cualquier tema espiritual, hasta yo sacar un provecho de esto. Para añadir la palabra esta palabra meditar, si lo vemos en hebreo, es recordar y juntar con intensidad los pensamientos. La meditación no es un trabajo superficial con pensamientos fugaces acerca de la religión, sino que en la meditación debe haber una fijación del corazón en el objeto, una inmersión de los pensamientos. Entonces, palabras más, palabras menos, la meditación es profundizar con mi mente, con mis pensamientos, inclinar mi mente a algún tema espiritual. Entonces aquí vemos una claras diferencias entre lo que es la meditación del mundo, que prácticamente, literalmente te dice pon tu mente en blanco, no pienses, relájate, y la meditación cristiana es pon tu mente a trabajar, piensa, dedica un tiempo al el esfuerzo de colocar tu mente a pensar en asuntos eternos. Y para esto, en el tema de la meditación, debemos dedicar tiempo y sabemos que nuestra vida es muy ajetreada, día a día, salimos, tenemos rutina. Y para finalizar esta parte, tengo un extracto que lo voy a parafrasear para no leerlo completo, de un sermón de Charles Spurgeon, donde él decía, los hombres se levantan en la mañana, van a su trabajo, pasan todo el día trabajando, llegan a su casa cansados, y esa historia se repite día tras día, semana tras semana, año tras año. Entonces termina siendo una rutina eterna, pero no dedican un tiempo a la meditación, y muchos pensarán y considerarán que dedicarle media hora, 20 minutos a la reflexión y a la meditación seria de la palabra del Señor puede ser una pérdida de tiempo. Pero él jocosamente en ese sermón dice, si a usted le dijeran que en 20 minutos, 30 minutos usted puede ganar una cantidad importante de dinero, usted no diría que es una pérdida de tiempo, usted lo haría, usted no lo pensaría dos veces. Entonces él termina la frase y dice, de la misma manera, si supiéramos cómo calcular lo provechosa que es la meditación, considerarían ganancia dedicarle tiempo, porque la meditación es muy provechosa para el espíritu.
Es una ocupación extremadamente saludable y excelente. Lejos de ser una pérdida de tiempo, es un uso muy beneficioso. Qué bueno, podamos tener bien claro esta terminología de la meditación. Y vamos a dar continuidad al análisis de la meditación cristiana, rescatando una práctica piadosa, enmarcada en nuestra sección Caminando con Jesús, donde nuestro invitado, Henry David Rodríguez, miembro de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, e hijo de este servidor, nos está deleitando con la exposición. Henry David, este segundo segmento, entonces, específicamente con el texto que leímos al principio, de Josué 1:8, profundizarás un poco más. Amén, así es, vamos a revisar un poco, no tan al detalle, pero sí hasta que el tiempo nos dé, Josué 1:8, y leámoslo de nuevamente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En Josué 1:8 vemos acá una conexión bíblica específica entre el éxito y la práctica de la meditación de la palabra del Señor. Cuando Dios, el Señor, le encargó a Josué que sucediera a Moisés como líder de su pueblo, le dijo, en otra versión, dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Hago aquí un paréntesis, por así decirlo, para detallar un punto. Debemos recordar que la prosperidad y el éxito de lo que el Señor habla son la prosperidad y el éxito a los ojos de Dios, no necesariamente a los ojos del mundo. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento sabemos que la principal aplicación de esta promesa serían las riquezas eternas y el éxito centrado en Cristo, la prosperidad del alma y el éxito espiritual. Sin embargo, habiendo hecho esta pequeña salvedad, no perdamos de vista el punto de la relación que existe entre la meditación y la prosperidad o el éxito en el Señor. El éxito verdadero se les promete a los que meditan en la palabra de Dios, como acabamos de leer en Josué 1:8. Estas personas que piensan profundamente en las Escrituras, no solo una vez al día, sino momentos a lo largo del día y la noche. Meditan tanto que las Escrituras saturan sus conversaciones. El fruto de su meditación es la acción. Hacen lo que encuentran escrito en la palabra de Dios y como consecuencia Dios hace prosperar sus caminos y les concede el éxito. Preguntamos, ¿por qué sucede esto? Porque esforzarse por obedecer todo lo que allí está escrito en la palabra de Dios es solo una de las maneras bíblicas de describir lo que el Nuevo Testamento caracteriza como la búsqueda de la semejanza a Cristo. A Dios le encanta bendecir que seamos o nos estemos conformando a la imagen de su Hijo. Desde la eternidad pasada, Dios predestinó que todos los que son suyos llegaran a ser como Cristo, según Romanos 8:29. Para toda la eternidad futura, todos los que están en Cristo serán glorificados, es decir, seremos como Él, sin pecados, sin manchas, perfectos, que reflejan la gloria de nuestro Dios para siempre. Así que durante nuestra peregrinación terrenal, cuando más obedecemos la palabra del Señor, cuando más lleguemos a ser como Cristo, más cumplimos el plan eterno de Dios de hacernos como su Hijo. Por eso es que a Dios le encanta bendecir la obediencia. Así como la meditación lleva a la obediencia resulta en la bendición de Dios. Este efecto que produce todo eso viene incluido disciplina personal, obediencia como acabas de hablar, totalmente, comunión con nuestro Señor y por supuesto el atesorar y memorizar todo esto va a implicar la bendición que da nuestro Señor. Correcto, todo esto va unido a la comunión, a la devoción, a la meditación, a la lectura, y pues la meditación trata más el tema de ir más profundo, de ir más a las profundidades, por así decirlo, y no quedarnos en lo superficial. Otro versículo para repasar, para analizar un poco, que tiene mucha relación con Josué 1:8, ya usted lo va a ver, es el Salmo capítulo 1, versículo 2,
en adelante, 2 y 3, pero vamos a leerlo desde el versículo 1. Salmo 1:1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y presta atención, y todo lo que hace prosperará. Una vez más, vemos esta conexión acá de la prosperidad espiritual en Cristo por medio de la meditación. Según este salmo, el resultado de esa meditación es la estabilidad, la productividad, la perseverancia y la prosperidad. Un escritor mencionó esto de una manera concisa y dijo: los que prosperan de la mejor manera generalmente son los que meditan en mayor tiempo o por el mayor tiempo. Haciendo el uso de esta figura del árbol en el Salmo, el árbol de su vida espiritual se desarrolla o se desarrollará mejor con la meditación, porque lo ayuda a absorber el agua de la palabra de Dios. Limitarse a escuchar o leer la Biblia, por ejemplo, puede ser como cuando una lluvia breve cae sobre la tierra dura. Independientemente de la cantidad o de la intensidad de la lluvia, la mayor parte se escurre y es poco lo que penetra. Por el contrario, la meditación abre el suelo del alma y permite que el agua de la palabra de Dios se filtre profundamente. El resultado es una productividad extraordinaria y prosperidad espiritual. Es el detalle de este último texto importante, poderlo dar un poquito más de, o mostrar un poquito más algo, que qué hermoso es poder estar arraigado, como habla allí del árbol, pero arraigado, ¿verdad?, en la Escritura, y tener, obviamente, como resultado esa dependencia de nuestro Dios. De verdad que esa otra característica que hablaste como resultado, paciencia, perseverancia de mantenernos en la meditación, nos va a traer, como acabas de hablar, bendición. Está garantizado. No hay desperdicio de nada de esto mientras estemos profundizando, como hablaste, excavando, uso yo el término, en la Escritura para poder recibir lo que Dios tiene para cada uno de los que aplican esta hermosa práctica. Vamos a dar continuidad entonces, ya ahorita en este segmento, nuestro invitado Henry David Rodríguez va a ampliarnos también un poco más acerca de un texto que es el base que tomamos al principio. Santiago capítulo número 1 versículo 25. Antes de que entremos con el versículo en Santiago 1:25, al finalizar la parte anterior, decía de que la lectura única de la palabra es como esa lluvia breve que cae sobre tierra dura y no termina de penetrar el alma. Entonces quiero ampliar un poquito este asunto de la lectura. Posiblemente nosotros estamos expuestos a la predicación de la palabra, escuchamos sermones en YouTube o los sermones grabados de nuestra iglesia, leemos la Biblia todos los días, leemos otros libros cristianos, y esto trae como consecuencia que cada semana se encuentra o nos encontramos con una cantidad torrencial de verdad. Llenamos nuestra mente con mucha información teológica, bíblica, pero si nosotros no absorbemos una parte de toda esa agua de la palabra de Dios, no estaremos mucho mejor. Escuchar y leer la Biblia es exponerse a las Escrituras, y esto es necesario, esto no tiene discusión. Estamos llamados a leer las Escrituras, estamos llamados a ser expuestos a la palabra del Señor, pero nosotros debemos absorber todo eso a lo que nos estamos exponiendo. Entonces la meditación es eso, la meditación es la absorción de las Escrituras, y es la absorción lo que lleva a la experiencia con Dios y a la transformación de nuestras vidas. Sí, queremos en realidad estar escuchando mucha información teológica, sermones, libros, Biblia, y si nosotros no le agregamos ese añadido de la meditación, como lo advirtió un gran hombre y reconocido hombre de fe llamado George Mueller, dijo: la simple lectura de la palabra de Dios puede convertirse en información que solo pasa por nuestra mente, así como el agua puede correr por una tubería. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, es importante que comprendamos esto, de que la lectura, o mi plan de lectura, lo que yo leo a diario, debe ir acompañado de la absorción de la palabra, y eso yo lo encuentro por medio de la meditación.
Entonces, bueno, vamos a repasar y revisar lo que nos dice Santiago 1.25. Estas promesas también las encontramos en el Nuevo Testamento y dice, vamos a leerlo desde el versículo 22, Santiago 1.22 dice, pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Este versículo nos muestra o nos responde a la pregunta de por qué solemos olvidar lo que leemos en la Biblia. Pasa a menudo. Y las personas suelen tener esa excusa de que no, yo no tengo mucha retentiva, a mí me cuesta entender las cosas. Y no creo que ese sea el problema, no es un problema de memoria, no es un problema de nosotros. Es falta de meditación, no estamos meditando a lo que nosotros nos estamos exponiendo. En este versículo de Santiago nos enseña que al contemplar meditativamente las Escrituras, nos convertimos en hacedores de la palabra, nos convertimos en hacedores eficaces de la palabra. Y vea cómo termina el versículo. Seremos bienaventurados. Este será bienaventurado en lo que hace. Entonces vemos de punta a punta. En Josué, en Salmos y en Santiago, la promesa que Dios nos da de bendecirnos por medio de la meditación. Deseamos ser bendecidos. Y la respuesta a esta pregunta obviamente es que sí. Y de acuerdo con estos textos que hemos analizado, la bendición de Dios está relacionada con nuestra obediencia a Dios. Ojo, no ganamos la bendición de Dios por obedecer, porque sus bendiciones siempre son por gracia. De hecho, a veces Dios nos bendice incluso a pesar de nuestro pecado. Pero sabemos que no podemos esperar la bendición de Dios por separado de la obediencia. Así que la pregunta que podemos hacer es, ¿qué nos va a hacer más obedientes mañana que hoy? El solo hecho de leer la Biblia, ya hemos visto que las personas pueden leer la Biblia todos los días y básicamente permanecer sin cambios. En general, no es la mera lectura de la Biblia lo que nos convierte en un hacedor eficaz, sino la meditación. En este versículo, la meditación es la parte donde dice, y mira atentamente a la ley del Señor, o mira atentamente su palabra. Y aquí para ilustrar un poco rápidamente es cuando nos exponemos a la palabra de Dios, cuando leemos o escuchamos un sermón, es como alguien que está en un viñedo recogiendo uvas y las recoge y las recoge y las recoge. Pero si no meditas, no estás exprimiendo el jugo. Entonces necesitamos exprimir a lo que nos estamos exponiendo, necesitamos exprimir. No solamente recoger las uvas y quedarnos ahí, sino que ir más allá y exprimir y tomar, por así decirlo, ese jugo para que haga su efecto en nosotros. Así que tenemos trabajo por delante, mucho que hacer. Necesitamos poder estar en esta práctica continua porque es el beneficio para cada uno de nosotros. Llegamos a nuestro último segmento del programa y así que también desde ya les recuerdo a nuestros oyentes que este domingo no deje de congregarse en su iglesia local. Pero si usted no se está congregando por algún motivo y quiere hacerlo o retomarlo y no sabe cómo o dónde hacerlo, puede comunicarse con nosotros y le estaremos ayudando. Aprovecho para informarle que cuando usted así lo decida, es bienvenido a nuestra Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, la cual está ubicada en la carrera 22 entre calles 22 y 23, edificio Litay, planta baja. Allí con gusto estaremos para recibirles y atenderles como se merece. Nuestros cultos 8:30 y 11 de la mañana los días domingo y día miércoles 5:30 nuestro culto de oración. Usted es bienvenido. En Rey David concluimos entonces con los beneficios de la meditación cristiana. Aprovechemos el tiempo. Amén. Bueno, ya vemos los beneficios y bendiciones directas, es que la meditación nos lleva a obedecer, nos lleva a la acción y por supuesto nos da la bendición del Señor. El Señor bendice nuestra obediencia. Pero yendo un poco más a nosotros, al alma, al espíritu, la fe de nosotros es frágil, nosotros somos débiles y pues nuestra fe es pronta para morirse de hambre, a menos que la alimentemos con continuas meditaciones sobre las promesas que el Señor nos ha dado. Como dice David en el Salmo 119, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera
perecido. Los pensamientos son los proveedores del alma que abastecen de fe y buscan alimento y con él la renuevan con el consuelo de las promesas. La esperanza es otra bendición. La esperanza es escasa y no aumenta a una plenitud expectativa hasta que por la meditación miramos deliberadamente nuestra esperanza y nuestros privilegios. La esperanza prospera más en el monte de la meditación. Y otro aspecto es nuestros afectos, nuestro amor para con el Señor y obviamente para con nuestro prójimo. Los destellos del amor no fluirán a menos que sacudamos la voluntad con pensamientos constantes. El afecto es nutrido por la comprensión y por más constantes y deliberados que sean nuestros pensamientos, el amor es siempre más profundo. Los cristianos que son laxos en su deber de meditar no tienen nada de estos impulsos y expresiones de amor que hay en otros. No se esfuerzan por comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Por tanto, no sorprende que sus corazones sean tan estrechos y tan pobres para con Dios. Entonces vemos acá este deber necesario que es la meditación. Entonces hemos repasado lo que la Biblia nos dice acerca de la meditación, sus beneficios directos o indirectos. Ahora la pregunta que alguien se estará haciendo: ¿cómo medito? ¿Cómo lo hago? Y pues bueno, está la meditación ocasional. Yo puedo estar haciendo algo en casa, en la calle, qué sé yo, y llega algún pensamiento o sucede algo. Veo el resplandor, veo el cielo, veo el sol y las estrellas y eso me puede llevar a pensar en Cristo, en Dios y la creación, y yo puedo ahí meditar un poco en ese punto. Pero bueno, yo creo que debemos meditar de una manera más formal, de una manera más disciplinada, y es sencillamente con nuestra lectura diaria de la palabra del Señor. Si usted tiene un plan de lectura excelente y lee 3-4 capítulos diarios, pues de esa lectura usted esté pendiente y tome un versículo que le haya llamado la atención y usted lo anota y luego vuelve a ese versículo. Entonces, cuando haya terminado su lectura, agarra ese versículo y usted le puede hacer 3 preguntas prácticas a ese versículo. Y la primera puede ser: ¿qué me enseña este texto? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué Dios enseña en este texto? Y usted responde, toma papel y lápiz, se sienta en su teléfono donde usted quiera escribirlo para que eso quede más asentado en nuestras mentes. Luego que responde, ¿qué me enseña este texto? Otra pregunta práctica pudiera ser: ¿cómo este texto me lleva al Evangelio? ¿O cómo veo a Cristo en este texto? Y usted piensa, medita, inclina su mente, como vimos en la definición de lo que es la meditación, y responde en base al versículo que usted seleccionó. Y una tercera pregunta, una tercera parte de este pequeño estudio, de esta meditación, es cómo aplico este versículo a mi vida, cómo yo lo llevo a mi vida práctica. Y pues de acuerdo al versículo usted va a hacerse preguntas. Si el versículo está hablando de ser paciente, ser misericordioso, cuidado con el orgullo, yo preguntarme: ¿estoy siendo orgulloso? ¿Estoy siendo paciente? Y usted honestamente, sinceramente usted va a responder. Nosotros nos conocemos y sabemos nuestra condición y respondemos: bueno, sí, he estado siendo impaciente, o no he estado siendo misericordioso, o he estado siendo orgulloso. Y usted se va a dar cuenta de que usted va, al terminar este pequeño estudio, esta meditación, usted va a ver grandes verdades. Su mente va a quedar bien alimentada, su esperanza va a ser nutrida, su fe va a ser fortalecida. Entonces, puede ser una forma muy, muy práctica de meditar. Hay otras formas de meditar, pero esta creo que es una práctica haciéndole preguntas al texto. Es muy práctico y es muy beneficioso y no toma más de 15 minutos hacerlo. Entonces, para finalizar, animar a mis hermanos que me están escuchando en esta mañana, que meditemos, a que vayamos más allá de la lectura de nuestra palabra diaria, para que nuestra fe sea fortalecida. De verdad que cuando meditamos en la palabra del Señor, nuestros afectos, y como lo dice el Salmo, David decía: mientras meditaba el fuego se encendió. En él sucedían internamente cosas producto de la meditación. Vamos a amar más a nuestro Señor, su gracia, su misericordia que nos alcanzó va a ser mucho más hermosa para con nosotros, y pues eso va a producir santificación, va a producir transformación en nuestras vidas, y pues nuestra mente va a estar lista y preparada para esos días de aflicción, para cuando lleguen eso, responder con las promesas que están bien asentadas en nuestra mente. Excelente, hijo. De verdad que, bueno, necesitamos entonces aplicar bien el tiempo, nuestro tiempo, para que todo esto podamos nosotros también tenerlo muy presente todos los días. Es mi deseo, estimado oyente, que usted haya sido edificado
así como nosotros acá con lo que compartimos hoy en nuestro programa. Gracias a usted por sintonizarnos, nuestro agradecimiento al Señor por habernos permitido estar al aire. Personalmente agradezco al Señor por haberme dado este privilegio para su gloria de realizar un programa con mi hijo Henry David. Gracias a este hermoso equipo de Conectados al Camino, José Luis, Adriana, Alexis, Magdiel, gracias por su ayuda para que día a día hagamos todo esto para el Señor. Henry David, gracias por tu tiempo, disponibilidad y en nombre de todo el equipo precioso de Conectados al Camino. Logramos para ustedes Manuel Felipe García en la dirección, Alexis Azuaje lo hizo en los controles. Quien habló y moderó para ustedes, Henry Rodríguez. Feliz resto del día. Dios le bendiga. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí.